Hola, ¿cómo están? ¿Se puede predecir el futuro? La respuesta es simple. Sí, obvio que se puede. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. No tiene, no tiene ninguna gracia en especial. Yo te puedo predecir que este video en algún momento va a terminar. Y, de hecho, lo más probable es que la apunte. Yo puedo predecir, tú te vas a morir. ¿Cuándo? Es otro tema. Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Todos predecimos el futuro. Nosotros nos levantamos y hacemos la predicción de que va a pasar el autobús para llegar a nuestro trabajo. Predecimos que este día se acabará y llegará la noche. Estamos permanentemente prediciendo el futuro. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando alguien viene y me dice es imposible predecir el futuro, pero si la ciencia también lo hace todo el tiempo. Entonces quizás van a cambiar un poco y van a decir, no, es que es imposible adivinar el futuro. ¿Qué es adivinar? O sea, que es imposible adivinarlo. Nuevamente, después de este día vendrá una noche. Y después de esa noche vendrá otro día. Adivinar el futuro no es simple. No, pero es que no se pueda adivinar tu futuro en tu vida. La verdad no es tan difícil. De hecho, para ese tipo de cosas ni siquiera se necesitan oráculos, no se necesita tarot, astrología, nada, porque nuestras vidas son bastante determinadas, somos muy poco originales, nos pasan más o menos siempre las mismas cosas a todos, las variables son bastante pocas. ¿Mm? Ahora, eh, ahí vendría la pregunta más correcta, es, entonces, ¿para qué son los horóscopos? ¿Para qué son los oráculos en realidad? No los horóscopos. Mm. Pero bueno, antes de meternos para allá, y que creo que el para qué son corresponde a otro tema, porque tiene que ver con la necesidad de narrativas de sentido, especialmente en un mundo moderno en que encontrar el sentido no es tan fácil. Pero vamos con esto de adivinar el futuro, porque una vez que uno le plantea este tipo de cosas a quien muy ingeniosa y prepotentemente y con una arrogancia de quien nunca ha investigado el tema, le cuestionas, ¿qué es el futuro? Y aquí yo siempre en mis primeras clases de cualquier curso me pongo hegeliano. A ver, ¿hay algo que esté pasando en el pasado? No. El pasado es el lugar de las cosas que ya ocurrieron. Así que no hay nada que esté pasando en el pasado. En el pasado están las cosas que pasaron. ¿Hay algo que esté pasando en el futuro? Tampoco. El futuro es el espacio-tiempo de las cosas que están por venir, de las cosas que están por ocurrir. Si algo estuviese pasando en el futuro, no sería futuro, sería presente. Si algo estuviese pasando en el pasado, no sería pasado, sería presente. Entonces, y esto por simple silogismo, si todo lo que ocurre, todo lo que pasa, puede pasar única y exclusivamente en el presente, ergo, todo simultáneo. Todo es simultáneo. Mm. Y aquí me gusta hacerle un ejercicio a mis alumnos. Les digo, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo y vamos a imaginar al mismo tiempo y simultáneamente todos los momentos de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Imposible, imposible. Nuestro sistema cognitivo no está preparado para procesar una realidad instantánea y simultánea. La existencia se transforma en una chispa sin siquiera tiempo, porque el presente carece de duración. Este momento ya es pasado, este ya es pasado, este ya es pasado.
Claro, el tema es que como no podemos tener una noción de que estamos existiendo, experimentando esta realidad en este momento, generamos el tiempo. Lo creamos haciendo una división. Lo que siempre les digo, hay que dividir las cosas para que se nos aparezcan en la realidad. Dividiendo las cosas que pasaron de las que están por pasar. Pero ojo que ambas atribuciones ocurren en el presente. El presente es lo que define lo que es pasado de lo que es futuro. Pero siempre estamos en el presente. No existe otro tiempo que el presente. Entonces, ¿se puede adivinar el futuro? Ya, y hagamos un experimento mental. Ponte tú, ponte tú, que yo escribo, te entrego así una lista detallada cronológicamente. A esta hora tú te vas a levantar mañana. A esta hora vas a desayunar esto. Y te digo, a esta hora el desayuno te va a caer mal. Y vas a tener que ir al baño. Y eso te va a atrasar y vas a perder el bus. Y así te voy describiendo cada uno de los instantes que... Bueno, si yo te dije eso, lo primero que debieses hacer tú es, si sabes que a esa hora te vas a indigestar y eso te va a provocar problemas después, es no hacerlo. Y a partir de ese momento, la predicción se hace nula. De hecho, a partir de eso podríamos decir que toda predicción del futuro anula el futuro predicho. Imagínenlo como en el día de la marmota. Este día que se repite eternamente, igual, sin variación, todos los días. ¿Vieron la película? Bueno, si el día se repite idéntico, tú ya sabes lo que va a pasar al otro día. Por lo tanto, vas a poder hacer modificaciones en lo que ocurre y ya el día no va a ser exactamente igual. De hecho, si tú sabes lo que va a pasar exactamente mediante la predicción, vas a afrontar esa realidad, pero esta vez sabiendo lo que va a ocurrir, no como cuando fue predicha. Por lo tanto, ese relato predictivo ya cambia. ¿No? Por lo tanto, esperar que alguien predija el futuro tal como va a ocurrir es un sinsentido. Ay, a mí me gusta mucho una máxima de astrología que dice que los astros se inclinan pero no obligan. Que a mí me gusta decirla como llueve por destino pero te mojas por hueón. ¿Me van a censurar en YouTube por decir eso? ¿Qué pasa? Entonces, ¿predecimos el futuro? Lo predecimos todo el tiempo. ¿Podemos predecir el futuro? Obvio que podemos predecirle. ¿Podemos apuntarle al futuro predicho? Depende de lo que estemos prediciendo. Hay eventos que son inalterables hasta cierto punto. O sea, y aquí ya podríamos entrar a especular. Es poco probable que la humanidad siga existiendo al momento de que nuestro Sol colapse y se acaben los días y las noches en el planeta Tierra. Es poco probable. Especialmente al ritmo que vamos, nos vamos a extinguir mucho antes de que eso ocurra. Pero mientras eso no ocurra, yo puedo seguir prediciendo, sin lugar a dudas, de que mañana será otro día, después del cual seguirá una noche. Mm. Pero entonces, si nos la pasamos prediciendo, ¿cuál es la gracia de predecir mediante oráculo? Eh, a mí me gusta decirlo así. Si yo tengo un problema, me puedo preguntar a mí, Darwin, ¿por qué eres así? El tema es que es súper fácil mentirnos a nosotros mismos. Es súper fácil engañarnos a nosotros mismos. Y quien me diga que no,
se está engañando a sí mismo. Ok, le voy a preguntar a mi mamá, porque mi mamá me conoce, mi mamá me parió, me conoce desde que soy bebé. Pero mi mamá me va a responder desde su perspectiva de madre, me va a responder desde su amor de madre. Le voy a preguntar a mi amigo de toda la vida, con ese hemos estado en las buenas y en las malas y nos ha pasado de todo, ese me conoce, pero nuevamente también el amigo nos va a responder desde ese enfoque. Entonces voy al psicólogo. Pero resulta que si voy a un psicoanalista me va a decir una cosa. Si voy a un psicólogo junguiano me va a decir otra cosa. Si voy a un psicólogo Gestalt me va a decir otra cosa. Todos, todas estas perspectivas son en el fondo enfoques humanos que van a depender de la subjetividad de quien esté expresando su opinión. ¿Cuál es la gracia de los oráculos? Las narrativas que construimos oracularmente parten de determinados símbolos, ya sean las cartas del tarot, las posiciones planetarias, las varillas del I Ching. Pero la gracia es que por cómo se generan, no dependen de ninguna voluntad humana. El símbolo, en tanto símbolo, apareció por la aleatoriedad del revolver la baraja del tarot o de mezclar y separar las varillas del I Ching y por la, ¿cómo se llama? Por el orbitar propio de los planetas del sistema solar, en el caso de la astrología. Es algo que no depende ni de mi subjetividad ni de la tuya. Esos símbolos que aparecen en el momento de la experiencia oracular son interpretados heurísticamente por el intérprete, por el oráculo, construyendo una narrativa que tiene ventajas que incluso las podemos explicar desde la epistemología moderna, porque va a ser un enfoque que va a ser distinto a los otros que puedes obtener. Te va a entregar una perspectiva que al estar basada en estas fuentes irracionales, si quieres, van a develar aspectos del problema que estás intentando entender que no los habrías obtenido en ninguno de los otros enfoques. Es un pensamiento lateral, es un salir de una determinada estructura para entenderlo desde otro enfoque. Puede ser correcto, incorrecto, puede darse o no darse, pero lo que sí nos va a dar rendimientos explicativos distintos a los que teníamos. Y eso va a enriquecer el enfoque, nos va a ampliar nuestra mirada con respecto al problema, permitiéndonos salir de las estructuras en las que estábamos encerrados para encontrar solución o para encontrar la solución, pero también para darle otra mirada, darle otra vuelta de tuerca, para ver aquello que no habíamos querido ver por estar en los mismos loops racionales y por estar en ciertos círculos de comunicación que nos van a dar siempre las mismas respuestas. Introducen, si quieren, un factor de caos a nuestro análisis que lo enriquece. Ponte tú que yo te predigo, mañana morirás aplastado por una manada de elefantes. Y no va a ser justo que iba pasando un avión con un cargado de elefantes que tuvo un desperfecto, tuvo que aterrizar de emergencia cerca de donde tú estabas, se arrancaron los elefantes. ¡Ah! Moriste atropellado por elefantes. Ahí yo soy un oráculo efectivo. ¿No? Pues. Ahí, de hecho, esa experiencia carecería de sentido. Yo soy efectivo si soy capaz de mantenerte atento ante esas variables improbables, inesperadas, y tú logras sobrevivir
a la manada de elefantes. O sea, mi efectividad no está basada en que yo efectivamente le apunte a lo que va a pasar, sino a prepararte y ayudarte a tomar mejores decisiones a la hora de enfrentar esa situación. Además, pensemos en algo. Este pensamiento de adivinar el futuro, esta necesidad que tenemos de adivinar o predecir con cierta certeza lo que va a pasar, y que se le atribuye al pensamiento antiguo de seres de humanos primitivos e ignorantes. Antes no había tanta necesidad de predicción. Es decir, un ejemplo que a mí me gusta dar. Imagina tú que eres una pastorcita en una montaña medieval, ahí criando tus cabras. ¿Cuántas posibilidades de apareamiento tienes? El hijo del vecino que vive 2 montañas más allá, el comerciante que pasa una vez al año. O sea, las posibilidades son reducidas y las podemos contar con los dedos de una mano. En la actualidad, cualquiera de nosotros, ¿cuántas posibilidades de apareamiento tiene? Incontables, incontables. De hecho, una forma de entender la complejidad es la cantidad de posibilidades a las que nos enfrentamos. Y de hecho, el que hoy en día observemos que hay una inmensa cantidad de posibilidades es lo que genera la incertidumbre en la que vivimos. Antes, no sé, si yo era hijo de herrero, lo más probable es que yo fuese a ser herrero y me iba a morir como herrero y que mi hijo fuese herrero. O sea, no había gran variabilidad en mi vida. Mi futuro tenía bastante certeza. Así que la necesidad de predecir mi futuro no era, no era tanta. No tenía tanto, no se me presentaba como un problema esta incertidumbre. De hecho, antes quienes sí se preocupaban de esto es quienes estaban principalmente en posiciones de poder. Los reyes sí estaban preocupados si se iba a ganar, perder la batalla, si tomaban decisiones. Ellos se veían enfrentados a esta incertidumbre, pero la mayor parte de la gente no. Lo que es muy distinto a lo que pasa hoy en día. Eso nos puede explicar, por ejemplo, el hecho de que el tarot no fue usado de la forma como lo entendemos hoy en día, como una herramienta oracular, hasta mediados del 1700. O sea, durante el siglo de las luces, durante el iluminismo, que es cuando se supone que nacen las ciencias y el pensamiento racional, es cuando en realidad nace el tarot como herramienta oracular. Antes era usado para... No lo sabemos bien, esto voy a usar una especulación. Para enseñar filosofía. De hecho, las imágenes de los triunfos tienen que ver con escenas clásicas, tanto de los griegos como de los romanos, tanto de su mitología como de su filosofía. Yo las imagino como el PowerPoint de la época. Y tenemos muchos antecedentes que validan esta teoría. Lo que no tenemos en ninguna parte es su utilización como oráculo. Eso empieza a mediados del 1700. Recién. Poco antes de la Revolución Francesa, en Francia, es donde tenemos los primeros antecedentes de que se use oracularmente con Eteilla, Alieta. Esta necesidad de oráculos no existió antes de la modernidad, ni siquiera de la modernidad, desde el inicio de la modernidad, es una necesidad muy reciente. Desde que el mismo proceso de racionalización del mundo nos ha abierto esta libertad de múltiples opciones de construcción de la realidad, es que emerge esta necesidad. No es una necesidad antigua, es una necesidad muy reciente, que ha crecido a la par del avance de la ciencia. Y que también es coherente, porque entre más sabemos, en realidad no es que sepamos más,
nos vamos dando cuenta de cuántas cosas ignoramos. Y paralelamente, hemos ido construyendo una sociedad que cada vez nos da más opciones. Hoy en día el hijo de un herrero no tiene por qué ser herrero. O sea, antes eras noble y te morías noble y tus hijos eran nobles o naciste, ¿cómo se llama? Esclavo y tus hijos serán esclavos. Hoy en día hay una cierta movilidad social que por lo menos nos genera la esperanza de cambiar. La esperanza en el caso de que subamos, el miedo en caso de que caigamos, pero existe esa variabilidad que antes no existía. De ahí que este fenómeno de que ejercicios oraculares de poca monta, voy a decir, como estos horóscopos que aparecen así como un parrafito en los diarios, se hagan masivos. De hecho, lo que reclaman contra la astrología siempre usan como ejemplo, como si la astrología fueran esos horóscopos que dan un parrafito. Y eso no existió hasta 1934. R.H. Naylor, que era el ayudante de otro astrólogo que estaba de moda en la época en Inglaterra y que atendió a Churchill y a otros importantes personajes de la época. Y que cuando nace la princesa Margarita en Inglaterra, si mal no recuerdo, que allá la vida de la nobleza es parte de la cultura popular. En el Sunday Express de Londres se les ocurre llamar a un astrólogo. Y como el más connotado de la época estaba ocupado, contratan al ayudante, a Naylor. Analiza la carta astral de la princesa Margarita. Éxito de ventas esa edición del diario. De hecho, después se manda un par de predicciones que son bastante exitosas, que aumentan su fama. Y empiezan a hacer periódicamente el diario, el Sunday Express, le pide que haga predicciones, pero para toda la gente. Y ahí viene el problema, porque los astrólogos sabemos que para eso es necesario conocer la hora de nacimiento y que en realidad la interpretación de una carta natal y de los tránsitos sobre esa carta son válidos para una persona nacida no solo en un mes, que es lo que nos marcan los signos, sino que en un día y en una hora específica. Por lo tanto, no se podía hacer pronósticos astrológicos para la totalidad de la gente o para cualquiera que leyese esa edición del diario. Y ahí se les ocurre por primera vez esta idea de generar predicciones a partir única y exclusivamente del signo solar. Lo que podríamos llamar hoy en día la astrología del signo solar. 1934. Antes en la historia nunca existió algo como eso. Nunca. Cuando vemos, por ejemplo, los pronósticos que hacía Kepler, que fue muy exitoso porque le apuntaba a varias sequías, a las invasiones turcas, tuvo varios éxitos que le daban su fama como astrólogo a Kepler. Aunque eso no era lo que más le interesaba a él. De hecho, alguien podría tomar uno de sus párrafos en que dice: qué cansado es para mí, amante de la filosofía, la tarea de hacer horóscopos. Pronósticos, perdón, no dice horóscopos porque los horóscopos no existían como tales. De hecho, yo cada vez que por trabajo, tengo que sentarme a escribir horóscopos, me acuerdo de esa frase que está al principio del Mysterium Cosmographicum de Kepler. Y alguien va a decir, vieron que él hacía esas predicciones obligados porque él estaba preocupado de la ciencia, que en ese tiempo era filosofía. Pero uno lee la siguiente página y cuando Kepler en sus escritos siempre se está quejando de la falta de recursos que tenía, y él cuenta de la muerte de un rey
pero él también dice que sabía que por su signo y por cómo los tránsitos le estaban afectando, él ya preveía que se iba a morir. O sea, él, si bien él no está interesado en predecir el futuro, y de todas formas lo hacía y lo validaba. De hecho, vamos a encontrar tanto en el Mysterium como en otros textos posteriores su forma de interpretar tantos aspectos como dignidades. Él hace toda una modernización de las dignidades planetarias clásicas. Así que, ok, ¿se puede predecir el futuro? Sí, se puede producir, se puede predecir el futuro. ¿Se puede adivinar el futuro? Sí, a veces, ¿sí? Pero no es lo relevante. Porque si ese futuro es desgraciado, lo importante es evitarlo, no que ocurra tal como lo dijo la predicción. Pero, insisto, eso no es lo importante. Lo importante es cómo estas narrativas alternativas, narrativas de sentido. Le voy a dedicar un mate a hablar específicamente a lo que me refiero con narrativas de sentido, que son el producto propio de la experiencia oracular. ¿Cómo, cómo nos ayudan a tomar decisiones? ¿Cómo enriquecen nuestra mirada con respecto a los problemas que enfrentamos? Ay. Mm. Además que hay una cosa que a mí me gusta decir cuando abarco estos temas. Nosotros, cuando hago clases, yo les digo, a ver, nosotros como oráculos, porque en el fondo cuando yo enseño tarot, cuando enseño astrología, cuando enseño incluso interpretación de sueños, lo que estoy haciendo es entrenar oráculos. Lo que hacemos no es predecir el futuro, es algo mucho más peligroso. Nosotros construimos futuros. Y claro, alguien me va a decir, es que lo que tú estás haciendo es predisponer a la persona, condicionarla a que eso le pase. Nuevamente, no, no. Yo le estoy presentando un futuro posible y que lo tiene que tomar como referencia en su toma de decisiones. Es como cuento de Navidad, ¿no? Esto cuando aparecen las navidades pasadas, en las navidades futuras frente a este tipo que es muy egoísta. Otra cosa que me pasa mucho, que me dicen, a ver, pero es que háblame de mi signo, que por lo general esa gente en realidad lo que quieren es sacarte una consulta gratis. Mm. Y quieres que les hablen de ellos, porque hay siempre una visión muy autocéntrica, egoísta, autorreferencial en ese tipo de gente. Es muy divertido. Porque más que hablar racionalmente, están revelando los problemas psicológicos que padecen. Mm. Y claro, te dicen, uno puede ponerse a hablar de un signo. Claro, uno puede ponerse a hablar de un signo. Pero es que yo no soy así. Por lo general, cuando te dicen eso es porque sí son así y no lo quieren reconocer. Bueno, cuando uno habla de un signo, está hablando del 8,3% de la población. O sea, si dividimos 100 en 12, los 12 signos, nos da 8,3 periódicos. Y es que sería incoherente eh, dividir la totalidad de la complejidad humana en 12 arquetipos. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Cuando uno habla de Géminis, de Tauro, lo que está haciendo es describir arquetipos. Arquetipos que nos sirven para ir describiendo la posición de cada una de las 12 casas y cada uno de los 7 planetas. Y en virtud de eso, con todos esos elementos, que son muchos, multipliquemos, o sea, cada casa tiene 12 posibilidades, cada planeta también tiene 12 posibilidades de signo y 12 posibilidades de casa que pueden coincidir o no, etc. Se nos arma una configuración de variables muy reducida para cada caso.
Y a partir de esa configuración, que eso es solo la primera parte, viene el trabajo artístico del oráculo, que es construir una narrativa de sentido que le sirva a la persona. Pero incluso ahí. Y me ha pasado. Y que lo planteo muchas veces, yo digo que, por ejemplo, un caso X, en que yo le decía a la persona, le escribía, yo, cuando hago interpretación de cartas, que es una cosa que me demoro, yo entrego unos informes que son de 40 páginas mínimo, he entregado informes hasta de 60 páginas analizando una carta astral. Y ojo que yo no uso ni planetas generacionales, ni puntos ficticios, no, yo analizo las 12 casas, los 4 ángulos y los 7 planetas. Paré de contar y con eso genero informes de 60 páginas. Y me dicen, es que yo no soy así. Sí, efectivamente, tú no eres así. Pero lo que está haciendo la carta es darte un enfoque de lo que tú podrías ser. O sea, los planetas, nuevamente, la astrología, ¿cómo se dice? Marca tendencias, no te obliga, no es un destino. Tú puedes seguirlo o no seguirlo. Y de hecho, más importante que apuntarle exactamente a cómo eres tú, es mostrarte esas otras posibilidades de ser que tienes en la vida y que no las has explotado. Porque si te digo tal como eres tú, es algo que ya sabes. ¿Qué utilidad tiene eso? Te estoy reforzando, no te estoy entregando ni soluciones, ni enfoques alternativos que te permitan enriquecer tu mirada sobre la vida. No sé si se han dado cuenta, pero esto del trabajo oracular, que es mucho más un arte que una ciencia, porque no tiene una interpretación unívoca, única, exclusiva. De hecho, si una misma tirada se la llevas a distintos tarotistas, las mismas cartas ante la misma pregunta te van a generar narrativas distintas. Con la astrología, los matices son menores, son menores. Yo siempre me gusta decir esto de que el tarot es como el jazz. Tú tienes las cartas que salieron en el momento y a partir de ahí tienes que generar una narrativa de sentido. Porque no, cuando uno tira tarot no le dice, oye, espérame a la otra semana que voy a pensar estas cartas y de ahí te respondo. No, uno en el momento responde. Como el improvisador que se sube al escenario, vamos a tocar tan estándar ya y sobre eso improvisa. En cambio, la astrología es como la música clásica. Uno tiene la gran partitura del cosmos, te exige de partida saber leer música, y a partir de esa información uno va generando la narrativa, que nuevamente es un trabajo mucho más artístico que científico. Se basa en datos, en el caso especialmente de la astrología, en dato duro, la posición de los planetas, pero no es el mismo ámbito. Nosotros lo que hacemos como astrología, el logos que obtenemos de los astros, es generar esta narrativa artística. Por eso me gusta decir que somos prácticamente un género literario, lo que no es menor. Porque como decía Derrida, no hay nada fuera del texto, somos narrativa. Pero ese tema merece otro matecito. Así que nos vemos en la próxima. Peucayal.